Comenzamos las aclaraciones de esta semana 9, del lunes 28 al viernes 23 de mayo. Estamos ampliando el tema de sucesiones y progresiones. Yo les recuerdo, por si no lo recuerdan, bueno, lo tienen en la libreta, pueden mirarlo, qué paso es. Que estamos ante progresiones aritméticas, la primera hoja básicamente. ¿Vale? ¿Qué diferencias había entre las progresiones aritméticas y las geométricas que las vemos después? Pues que del primer término que tengo al siguiente siempre se le suma una misma cantidad. De cualquier término al siguiente siempre se le suma una misma cantidad. Y esa cantidad es lo que se llama diferencia de la progresión aritmética. ¿Vale? Si yo resto dos términos consecutivos, siempre suman la mitad, la misma cantidad. ¿Vale? Dos términos cualesquiera, habíamos dicho que estaban relacionados de la manera que aparece en el recuadro, pero bueno, eso tampoco es importante saberlo, sino es alguna fórmula que está y la podemos utilizar si la sabemos, pero si no, pues no es necesario. Y después lo que tenemos debajo es el término general, que es el término, cualquier término viene dado por el primer término más n-1 por la diferencia, ¿vale? Y la suma de n términos, les recuerdo que era pues el a sub 1 más el a sub n partido por 2 por n, ¿vale? Eso ya lo vimos en clase y es exactamente igual, no ha cambiado. Estas son las progresiones aritméticas, pero también aparecen unas que son más complicadas, que son las geométricas, que es cuando se utilizan las multiplicaciones, ¿vale? Pero a ver si lo puedo poner, ¿vale? Las progresiones geométricas siempre es el primer término. Para pasar al siguiente, multiplico por una misma cantidad, multiplico, ¿vale? Y esa cantidad siempre es la razón. Término sexto, para obtener el séptimo, multiplico por r. Es decir, ¿cuántas veces multiplico el primer término para pasar, por ejemplo, al término 8? Pues multiplico una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, siete veces y ocho veces, ¿vale? Es decir, el término 8 viene dado por el primer término por r elevado a, bueno, conté mal porque son 7, a 8 menos 1 que es 7. ¿Vale? ¿Qué nos da eso? Pues eso lo que nos da es lo que se llama el término general de la progresión geométrica, que es el a sub 1 por la razón elevado a n menos 1, siempre un término menos. La suma de n términos, tengo dos formulitas. La diferencia entre la primera fórmula y la segunda fórmula es que en la primera fórmula está la sub n, y si ustedes en la sub n ponen que es el a sub 1, justo esta fórmula que está al lado, por r elevado a n menos 1, entonces ¿qué me quedaría? Pues me quedaría a sub 1 menos a sub 1 por r elevado a n menos 1 por r partido por 1 menos r. Es decir, sería a sub 1 menos a sub 1 por r elevado a n partido por 1 menos r. Y si saco factor común, cosa que ya vimos en su momento, me quedaría la fórmula que me aparece y que yo creo que es la que utilizábamos en clase. No recuerdo bien si utilizamos la de izquierda o la derecha, pero las dos son iguales. Y después, ¿qué ocurriría, por ejemplo, cuando queremos sumar muchos términos? Todos los términos, siempre que, lo estoy señalando en verde, la razón SR sea un numerito entre menos 1 y 1. Pues que la suma siempre es a sub 1 partido por 1 menos r. Eso era porque la expresión a sub 1 por r elevado a n, cuando la n es un número muy grande y el r está entre menos 1 y 1, eso básicamente se dice en matemáticas que tiende a cero, es decir, desaparece. Entonces, si la expresión s sub n igual a sub 1 menos a sub n por r partido por 1 menos r, el término este es 0, me queda la fórmula de abajo, ¿vale? Pues con estas aclaraciones tanto de las progresiones aritméticas como de las geométricas, ¿vale? Ahora vamos a poner chiquititas. Recordar que en la primera hoja que ustedes tienen, básicamente, si nos fijamos, tenemos una progresión aritmética porque de la primera fila a la segunda fila de las aves sumamos siempre 1, de la segunda a la tercera siempre es 1,
y de la tercera a la cuarta siempre es 1. Es una progresión aritmética. ¿Vale? Lo que hacemos debajo es un poco ir haciendo pequeños cálculos dentro de las progresiones aritméticas. Hasta la pregunta número 5, que es la primera hoja. Y después, cuando empieza la parte de la desintegración radiactiva, vamos a ampliar un poquito, el carbono 14 nos dicen que cada 5.568 años el carbono 14 se disminuye a la mitad. ¿Vale? Entonces este sería el primer término de la progresión geométrica, el primer término sería 1, el segundo sería 12, 12, un medio. ¿Y cómo se calcularía el tercer término de la progresión? Bueno, si nosotros sumamos, este es el primer término, el segundo término, el tercer término, ¿cómo calculamos los años? Pues los años serían el doble. Siempre tienen que pasar el doble de los anteriores, del 5.568. ¿Vale? ¿Cómo se calcularía la cantidad de carbono 14? Bueno, del primer término al siguiente hemos multiplicado por un medio. Realmente hemos dividido entre 2, pero como son progresiones tengo que poner multiplicaciones. ¿Vale? ¿Cómo pasamos el segundo al tercero? Pues multiplicando nuevamente por 2. Es decir, eso es un cuarto. Bueno, entonces lo que tenemos que aplicar a partir del ejercicio número 6 es todo lo que vimos en su momento de las progresiones geométricas, que en resumen es la misma hojita que les puse antes, ¿vale? Entonces, cualquier cosita que no salga, pues me lo preguntan, ¿vale? Siempre si puede ser por el EVA-GD y no por correo como preguntan la mayoría, porque en el EVA-GD quedan las dudas para todo el grupo, ¿vale? Pues nada, un saludo.